Hoy es martes y se esperaba, Raúl y señores, que hoy en Nueva York estaba supuesto a celebrarse una nueva audiencia. No sé si la palabra es celebrarse, llevarse a cabo una nueva audiencia en caso de que P. Diddy, señores, pudiese solicitar por quinta ocasión salir libre bajo fianza, que ha ofrecido hasta $50 millones. Yo lo veo bastante difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se suponía que el juez aceptaba o no la propuesta del magnate de la música para salir en libertad mientras espera juicio. Yelena Solano ha estado todo el día en la corte, allá en Nueva York. Pasamos con ella para que nos cuente. Yelena, adelante, ¿qué ha sucedido? Dinos con detalles cómo va la cosa. Adelante. ¿Quinta vez que trata? Como recordarán, esta sería la quinta vez que los abogados de rapero piden este recurso a su favor. Lo que se rumora es que la Corte dará a conocer esa decisión mañana miércoles o durante esta semana, pero en forma de un comunicado de prensa. Sin embargo, no se descarta de que el rapero sea traído hasta aquí, ya que el juez tiene la potestad de citarlo a comparecer ante la Corte. Así que esto podría suceder en cualquier momento. Como recordarán, hace días los abogados de rapero pidieron que Diddy permanezca bajo arresto domiciliario en su apartamento del Upper East Side, pagando una fianza de $50 millones. Si le aceptan la fianza, sería bajo muchas condiciones, especialmente entre ellas 0 uso de teléfonos celulares, nada de internet, 0 visitas, le podrían un grillete electrónico y hasta cámaras de seguridad las 24 horas. Por otro lado, la lista de personas acusando a rapero continúan creciendo, ya que hace pocas horas, según los fiscales, se supo que varios ex miembros del equipo personal de P. Diddy lo estarían acusando de haberlos maltratado con empujones y puñetazos. O sea que por ahora parece que la corte fue pospuesta porque no hemos visto ni a sus hijos ni mucho menos a sus abogados. Se comenta que como este es un fin de semana largo, ya muchos jueces están trabajando a medio turno. Es decir, nosotros lo vamos a mantener informado. Esto puede pasar mañana o durante la semana, pero por el momento todo pinta a que P. Diddy va a pasar el día de Thanksgiving tras las rejas en Brooklyn, donde se encuentra arrestado. Ahora, Raúl, ¿y tú crees que como es Thanksgiving ellos piensan, por ejemplo, P. Diddy, que a lo mejor lo pueden perdonar? Obviamente que van a decir que lo van a dejar salir los hermanos para estar con la familia el día de Acción de Gracias. Y no solo para comer el pavo, sino que dicen, no, y después tengo tremenda fiesta y tengo el baby oil preparado. No, es que... Ahora en serio, bueno, no, en serio, la fiesta que tenía antes. Pero vamos a decir... Como perdonaron a los 2 pavos, como Joe Biden, el presidente, ha perdonado a los 2 pavos, ellos dirán, si perdonaron a los pavos, me perdonan a mí. No. Yo lo que creo es que las acusaciones son tan fuertes que demasiado. no lo quieren dejar salir. No, demasiado. Y el problema que tiene Lili es que si lo dejan salir, tienen miedo que se vaya a escapar del país, aunque él dejaría todas estas propiedades a nombre de la Corte. Dejaría todas las propiedades a nombre de la Corte. Estamos hablando de cosas que valen 50, claro, 80, 70 millones de dólares. O sea, que se va del país y tiene que llevarse a todos los hijos y a toda la familia porque dejar a todo el mundo sin nada. Pero bueno. Sí, son ¿qué te puedo explicar? Muchísimas gracias, Yelena. Gracias, Yelena, por toda la información. Bueno, esta es la quinta vez que él trata, Raúl, y como vimos, señores, P. Diddy pasará estos días en la cárcel. No sé si van a solicitar una nueva audiencia.